un segundito. Bueno, pues aquí estamos. Empecé con Word y ahora ya llega mi famosa y maravilloso curso de Access. Vamos para allá. Puede parecer terrorífico, pero no más allá de mi careta. Bien, ¿qué vamos a dar en Access? Vamos con ello. Uy, me sigo ahogando igual que antes. Esto no puede ser. Bases de datos en Access. Que no puedo, de hecho. Me ahogo. A ver. Ya, terrorífico. Vamos para allá. Base de datos. Ya hemos hecho ya la tontería, otra vez. ¿Qué más? Principales funciones, utilidades. Vamos a la definición. Vamos a ver el Access, entorno de trabajo, las tablas. Vamos a ver las principales cosas que vamos a ver en Access, que son las consultas, formularios, informes, vínculos, redacciones, importación, vinculación e exportación. Bueno, este es el tema. Aquí llegamos a lo más alto, ¿vale? Aquí llegamos a nuestro Tourmalet y donde, si ya sabéis, Access, la leche. De todas maneras, recordar, en el examen, todas las preguntas valen un punto. Si hay alguna muy complicada, no pasa absolutamente nada. Que no sacamos el 10 y no sacamos un 9,8, vale. No es el 10 que queríamos de primero, pero podemos dejarlo en 9,8, que no pasa absolutamente nada, ¿vale? Bien. Este es el tema más complicado, pero que, ya digo, los puntos de Access valen exactamente igual que los puntos que vimos de informática básica, que de Word, que de Excel, y los que vayamos a ver la semana que viene con el correo electrónico o con el tema de redes, ¿ok? Entonces, que no os preocupéis mucho. Vamos a ver un poco la teoría. Este es el tema más complicadete para intentar entender, porque hay que entender un poco la filosofía de Access antes de ponerte a trabajar. Con Word y con Excel nos hemos puesto en marcha, hemos dicho, venga, vamos para allá, boom, boom, y nos hemos puesto a hacer en marcha y hasta hemos hecho un gráfico de la nada con nuestro maravilloso F11 que nos ha comentado la compi. Pero aquí hace falta un poquito más de teoría y vamos a ir viendo, ¿vale? Base de datos, principales funciones, utilidades. Vamos a dar como 10 minutillos solamente de teoría de este tema de Access y luego ya continuamos, hacemos un pequeño parón de esta parte. Vale. Vamos a empezar con la definición de una base de datos. Queda muy claro, y que esto puede ser una pregunta de examen, y que esto lo tenemos que tener todos claro. Word, ¿para qué sirve? Tratamiento de textos, ¿vale? Vamos a editar texto. Hoja de cálculo. La hoja de cálculo nos va a servir para crear, pues eso, hojas o libros con funciones de cálculo que van a hacer fórmulas, funciones, etcétera, etcétera. Bien, todo a nivel principalmente numérico. Cuando ya vamos a utilizar Access, se va a utilizar para bases de datos. ¿Qué va a tener la base de datos? Pues simplemente un conjunto de datos organizados de tal modo que permite obtener con rapidez información de diverso tipo, ¿vale? Es un sistema compuesto por un conjunto de datos y una serie de diferentes elementos que permiten organizar dichos datos. Vale, esto es la definición de base de datos. Muy bien, ahora lo veremos más tranquilamente. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos los datos. Pues, por ejemplo, yo tengo una base de datos con vosotros, donde tengo el nombre, apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico. Pues eso puede ser una base de datos. Pero esa base de datos hay que manejarla. Yo puedo coger y meter datos, puedo meter nuevos, puedo borrar, puedo modificar. Para hacer todo eso, lo que necesitamos es un sistema gestor de base de datos, ¿vale? Esto de aquí. Y dejo, vaya tontería. ¿Qué más te da que ponga base de datos que el sistema gestor de base de datos? Es simplemente diferenciar que la base de datos son los datos tal como está y que un sistema gestor te permite meter, modificar o borrar datos de información. ¿Ok? Entonces, la base de datos siempre se suele representar así, con unos circulitos y tal, y estos son como la base de datos. Luego, sistema gestor de base de datos, como puede ser Access, MySQL, Oracle, SQL Server y tal. Y luego por aquí están los usuarios. No sé si habéis visto o habéis oído hablar alguna vez de estos sistemas gestores de datos. ¿Habéis oído hablar de Oracle o de SQL?
por ahí. Ujú. Hay una cosa muy chuda, que si veis, por ejemplo, Oracle, en vez de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, sale una palabra muy chula. En vez de Oracle lo escribes por ahí, al revés, Caro, ahí está. Y es que no me extraña que se llame así, porque es de leche de Caro. Tener este sistema gestor de base de datos de Oracle, ¿vale? Es teóricamente el más potente, pero también es el más caro. Es muy rápido, esto se utiliza sobre todo para empresas y demás, para manejar grandes y grandes cantidades de base de datos. ¿Ok? Por ejemplo, de SQL Server también suele ser carillo por ahí. Y luego MySQL es una versión que puedes encontrar gratuita y con la cual puedes trabajar, ¿eh? Con datos. Bien, que sepáis. Sistemas gestores de base de datos, como he dicho, y que vamos a aprender aquí, va a ser Access, pero que sepáis que existen otros y de alguno, quien sea con un poquito más de edad, en este caso como yo, a lo mejor habéis oído hablar de base, en este caso es de base 4, o RBase, o System 5, como he dicho ahora que digo Paradox, pero uno muy antiguo, y con el que prácticamente empezó, es el de base, ¿vale? Efectivamente, el de base. Esto es como cuando hemos hablado de Word, que los principios de Word, pues casi empezó por ahí en el WordPerfect o el WordStar, y que eran pues muy antiguos. Pues aquí tenemos todos estos. Aquí. Hay una versión libre de DACES que se llama el OpenOffice Base. Bien, esta versión libre quiere decir que es gratuita, que funcionaría parecido, de forma parecida a DACES y tal. Pero aquí tenemos que aprender el Microsoft Access, que es lo que entra en el temario. ¿Bien? Bueno, entonces decimos que vamos a trabajar con datos. Vale, si vamos a trabajar con datos, tenemos que pensar cómo va a ser esa estructura de los datos que tenemos. Hemos dicho que vosotros, por ejemplo, yo puedo crear una base de datos, pues ¿con qué? Con el nombre y apellidos, el teléfono, la dirección y demás. Bien, pues cada uno de estos espacios reservados para almacenar un dato, nombre, apellidos, DNI, teléfono, dentro de la base de datos se le llama campo, ¿vale? Por lo tanto, Ruiz Sánchez Azucena sería un campo. El 746 tal sería otro campo. Palma de Mallorca sería otro campo. Cada una de las cosas que quiero ver o saber, en este caso de una persona, se le llama campo. Para un libro, a ver, definirme, por ejemplo, para un libro, ¿qué campos definiríais vosotros? Vamos a ver qué estos. Yo quiero crear una base de datos de libros. ¿Qué caso, qué pondríamos? Perfecto, uno es el título, otro editorial, el escritor, autor, perfecto, el año, si me lo he leído o no me lo he leído, si es bueno o es malo, etcétera, etcétera. Muy bien. Todo esto que estamos diciendo de características de la base de datos que yo quiero, a eso se le llama campo. ¿Ok? Bien, perfecto. El tema también, muy bien, perfecto. ¿Qué tal? Y luego está lo que se llama el registro. El registro es el conjunto de campos que va en una sola fila de esa tabla que hay. Es decir, lo que está todo relacionado con respecto, en este caso, a una persona, en este caso Ruiz Sánchez Azucena, tiene el teléfono tal y vive en Palma de Mallorca, pues esto que sería un poco la fila de Excel, si imaginamos que esto fuese en Excel, estos serían las columnas y estos serían las filas. Bueno, pues cada columna sería un campo y cada fila sería un registro, si esto lo llevásemos a Excel, por decirlo así. En este caso, el libro no sé cuántos, pues puede ser con un título, con un autor, con una editorial, con una fecha de edición y con un tema. Perfecto. Pues todos los datos relacionados con ese libro sería registro. Diferenciado ya entre campo y registro, lo que tenemos, bien. Ya digo que esto hay que ir pasito a pasito de todo lo que tiene Access. Vale. Decimos que es una base de datos, es decir, no nos vale con los campos sueltos ni nos vale solamente con un registro. Nos vamos a tener que poner con varios registros. Cuando juntamos muchos registros, uno o varios, ya siempre con uno valdría, pero ya son varios, lo que tenemos es una tabla. Ese conjunto de datos almacenado de todos los registros.
Al principio la tabla no tendrá datos y según tú vayas metiendo datos, pues ya va apareciendo eso, cada uno de los registros. De Gutiérrez Madero a María Victoria, que no sé qué, y de Precio Toledo, no sé qué, tal, y de Palma de Mallorca, y así, va poniendo poco a poco eso. Pues esto ya sería una tabla. Por lo tanto, tenemos campo, registro y tabla. Vamos a seguir avanzando. Hasta ahí bien. Vamos para allá. Ya que queda ya poquito para hacer el parón. La estructura y almacenamiento de información que hay, pues sería un poco esto. Bien. Registro, campo y todo ello sería la tabla. Como veis, repito mucho las cosas. Y se puede asimilar o asemejar, por ejemplo, a una especie de archivador donde tú tienes una base de datos de clientes, dentro de los clientes sacas una tabla y dentro de cada tabla pues vas a poder encontrar información de cada uno y con los campos correspondientes de código, artículo, familia, no sé qué, o puedes tener otra tabla con código, nombre, dirección, teléfono, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. ¿Qué actividades principales va a tener el sistema gestor de base de datos? Porque una base de datos es simplemente la tabla que tenemos con los datos. Y lo que hace el sistema gestor de base de datos, como pueden ser ACES, Oracle, SQL, etcétera, etcétera, es registrar o insertar datos, puedes definir y diseñar la base de datos y puedes manipularla. Es decir, cuando me refiero a manipularla, me refiero a añadir nuevos datos, modificar datos, eliminar datos, organizar los datos de varias maneras y compartir los datos. ¿Bien? Bueno, pues eso es un poco ya lo que hemos hablado antes, de lo que hacía un sistema gestor de base de datos. Elementos principales que van a manejarse en una base de datos y, por supuesto, en Access. Y esto tiene que quedar muy claro porque me apostaría un 70% de que una de las preguntas que va a caer está relacionado con estos conceptos que vamos a ver ahora, con respecto a los elementos principales de una base de datos. Para una base de datos tenemos principalmente 4 conceptos principales. 1, tablas. Esto es como la canción, ¿no? 1, el cruzadito. 2, pues no sé qué, para aquí. 1, tablas. Las tablas es lo que acabamos de ver. Todo es la información principal que va a tener, que están compuestas por campos, que son las columnas, y registros, que son las filas y demás. Bien. Por decir así, la tabla serían las bases de datos puras y duras. Bien. Por otra parte, tenemos lo que se llaman vistas o consultas. ¿Vale? Esto podría ser un poco, si lo podemos medio asemejar, es como los filtros que hemos visto en Excel, que en Excel cogíamos y le dábamos al título de la tabla, le dábamos filtro y luego salía una pequeña flechita y podías elegir los filtros de los de Madrid o de Barcelona y te salía la tabla simplemente de Madrid o de Barcelona o no sé qué o no sé cuántos. Bien. Esos filtros que utilizábamos en Excel, aquí se van a llamar vistas o consultas. Entonces, una consulta nos va a permitir mostrar información seleccionada, ya sea de una o de varias tablas. Vamos a ver qué posibilidades hay, porque puede haber en una base de datos varias tablas. Es decir, nosotros podemos tener una tabla con todos los alumnos, por una parte, y por otra puedo tener una tabla con las notas. ¿Por qué? Porque me han dado por otra vía y ya luego pues tengo que unir esas dos tablas y ver cómo va. Pues perfecto, veremos cómo se puede hacer esto. Y sacar una vista o consulta de una tabla o de varias tablas. Por ejemplo, todos los que son de Madrid, o los que son de Barcelona, los que son de Valencia, los que tal, bueno, pues eso, aquí. Seguimos. Otro concepto fundamental, formulario. ¿Vale? El formulario no es más que una vista de las tablas, pero las tablas, ¿qué pasa? Son muy feas para meter datos. Es decir, aparece una rejilla, es como si estuvieras metiendo los datos en Excel. Vale, Pepito, Pérez, Palma de Mallorca, teléfono tal, DNI no sé cuántos y tal. En cambio, Access lo que te muestra o que te da es la opción de un formulario que es esa misma tabla para que tú metas un registro de una persona, pero hace que sea mucho más vistoso a la hora de meter los datos. Y es muy fácil porque tiene un asistente para generar ese formulario y puedes
crear un diseño muy chulo para meter datos y no que sea tan seco como meter los datos directamente de la base de datos, ¿vale? Bueno, pues a eso se le llaman formularios, ¿ok? Y lo que hace es, permite meter datos o incluso puedes modificar e incluso puedes llegar a borrar datos dentro del formulario. Pero principalmente se utiliza más que nada para inserciones y modificaciones. Bien, y poder visualizar también datos, pero mucho más vistoso. Y por último, lo que tenemos son los informes o llamados también así en modo inglés, los reports, ¿vale? Que lo que hace es simplemente sacar un informe presentando los datos aplicando de un formato. Pues eso, que quiero ver todas las personas que yo tengo en mi base de datos, pero, por ejemplo, ordenadas por las ciudades de las que son. Y entonces yo puedo crear una cabecera por ciudades. Los de Madrid, y luego me salen los resultados de Pepito, Juanita, no sé cuántos. Los de Barcelona, a Pepita, Juanita, no sé cuántos. Sevilla, tal, 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 tal. Y todo eso se me genera en un documento que es una hoja que luego, tal como la tienes, ya no puedes modificar. Tú puedes volver a generar un nuevo informe, puedes retocar ese informe para que se genere de otra manera, pero una vez generado, es como si lo imprimieses en papel y ya lo tienes ahí. Ese es el informe que se ha generado y ya no puedes hacer más. Ahí no hay más tutía. Entonces, lo que hace es presentar los datos aplicándoles un formato. Con lo cual, 4 principales opciones. Vamos a ver, que voy para atrás. A ver, que alguien me vaya diciendo de la primera y fundamental de la base de datos, lo que tiene que tener es tabla. Bien, las tablas, que constan principalmente de 2 cosas, las tablas. Tiene 2 campos y 2 registros. Bien, perfecto. La segunda tarea fundamental o aplicación fundamental que tiene el sistema gestor de base de datos son las vistas o consultas. Muy bien, eso es, ¿vale? Es lo mismo vistas que consultas, que lo que nos permite mostrar información, pero filtrada, ordenada o como yo quiera, y nos muestra información de este. Ok, consultas. Ya veremos los diferentes tipos de consultas que puede haber. La tercera parte, ok, son los formularios, que solamente nos muestra la información de una forma más bonita y nos permite insertar nuevos datos o incluso modificar datos y también incluso hasta eliminarlos, ¿vale? Y es mucho más vistoso y mucho más de todo, como diría Rajoy, para meter datos mejor que directamente sobre las tablas. Y por último, lo que tenemos son los informes o reports, efectivamente, ¿vale? Que los informes lo único que hace es presentarnos en un documento, que luego puede ser en una hoja y tal, que puede ser un PDF o puedes llevar directamente de impresora, un informe de los datos que tú quieres según lo que tú has querido mostrar. Te quiero solamente mostrar, pero imaginaros, imprimir una tabla con los datos que tenéis tengo yo de nombre, apellidos y de dónde vivís y pues a lo mejor queda un poco feo todo imprimido ahí en una tabla, queda feo. Pues para eso están los informes, para generar un informe pues de todas las personas, a lo mejor ordenadas por ciudad o ordenadas por lo que te da gana, o que esté sin ordenar, pero que aparezca pues mucho más chulo para mostrar cuando te están pidiendo. Pues esos son informes. Pues estos son las 4 elementos principales que tiene una base de datos. Tablas, vistas, consultas, vistas o consultas, formularios e informes o reports. Esto no se nos puede olvidar porque es que puede ser una pregunta de examen muy clara. ¿Qué utilizarías tú para mostrar? ¿O qué utilizarías tú para introducir datos? ¿O cuál es la base principal de una base de datos? Pues las tablas. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado un poco a la introducción de una base de datos. De lo que hay. Hasta aquí, bien, todo fácil, de cómo funciona, de lo que es una base de datos, la teoría. Estamos dando la teoría. Ahora ya empezaremos a toda esta teoría aplicarla con la práctica de Access y haremos una base de datos nuestra propia, poquito a poquito y viendo los ejemplos, viendo los tipos de datos, viendo
cómo vamos a meterlos y vamos a ver cómo crear una consulta, vamos a crear un formulario y vamos a crear un informe. O sea, todo un mogollón de cosas. ¿Pero cuándo? Ahora no, después. Vamos a parar un poquitito, para aquí. Continuamos con nuestra maravillosa clase de Access. He dejado aquí a mi amigo. Uy, ostras, ahora sí que da miedo, ¿eh? Ojo, que va y desaparece. Madre mía, qué miedo. Me voy de aquí. Lo dejo. Ahora sí que lo tiro. Vamos a continuar con enlaces. Y bueno, recordamos. 4 elementos principales que hayamos hablado. Tablas, consultas, formularios e informes, ¿vale? Esto que no se nos olvide. Las tablas con campos por una parte y registros por otra. Bien. Esto chupado. Vamos con el Microsoft Access 365. Vamos a ver qué pasa. Definición. El Access, como hemos dicho antes, es un sistema gestor de bases de datos, con lo cual va a permitir diseñar bases de datos, modificarlas, introducir, eliminar y hacer todo tipo de cosillas, ¿vale? Esto es un poco el ejemplo de cómo se ve la pantalla de inicio de Access y la pantalla de aplicación, que como veis, pues te puedes quedar un poco así flipado. Vamos a verlo, si queréis, con toda la pantalla, compartimos. Y acabo de dar mal porque me ha abierto el PowerPoint, que no quiero que me abra el PowerPoint. Pues yo quiero Access y quiero generar una nueva base de datos en Access. Entonces yo cuando le doy Access, fijaros ahora cuando salga, lo muestro por aquí. ¿Vale? Esto es lo que nos sale en Access. Una nueva base de datos en blanco, contactos, alumnos, administración de eventos. Bueno, pues ejemplos que puedes tú crear, o plantillas, por decirlo así, que puedes crear con Access y tal. En principio, si tú le das una base de datos en blanco, le das aquí, le marcas, bien, base de datos en blanco, y esta es la pantalla que nos sale de Access. Bien, ojo, te quedas aquí como diciendo, bueno, ¿y aquí yo qué hago? Bueno, fijaros, lo de siempre. Tenemos nuestra barra de herramientas de acceso rápido, como siempre, el título, archivo, inicio, crear, datos externos. Esta, fijaros, hay menos menús que en otras ocasiones, como hemos visto en Word, en Excel. ¿Bien? Tenemos inicio, crear, datos externos, herramienta de base de datos, ayuda. Y digo ya, si estamos dentro de tablas, pues te permite en campo de tabla, la tabla, que son menús correspondientes a esta tabla. Bien, fijaros que esto se puede extender, aquí tablas, navaja de tablas, muy bien, perfecto. Y aquí aparece todo como en blanco. Esto pues no es como el Word y como de Excel, que en Word y en Excel dices, jope, pues ya me pongo a trabajar y eso está de maravilla. En cambio aquí, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde voy? Bueno, vamos tranquilos. La historia es que intentemos llegar a algo parecido a una base de datos, por ejemplo, tachan, como esta. Acabo de hacer magia y esto, por ejemplo, es una base de datos que tiene dos tablas. Una que es autores, ¿vale? Y otra que es fondo editorial. Bien. A ver, ¿cuántos campos tiene esta tabla? Según lo que veis, aunque se vea un poquito más pequeño o lo que sea, pero espero que tal. ¿Cuántos campos hay aquí? 4, hay quien dice 3, hay quien dice 4. Alguno puede pensar que hay 8. Estamos hablando de campos. Cuidado que esto puede ser una pregunta de examen. Vale, el número de campos realmente son 4. Bien, uno es autor, bueno, en este caso ID autor, otro caso es el nombre de autor, fecha de nacimiento y nacionalidad. Y por ejemplo, en fondo editorial, ¿cuántos campos hay aquí?
7. Muy bien, eso es, efectivamente. Todo es muy chulo. Aquí digamos que estamos con las tablas con los nombres de los libros, ¿vale? Y fijaros, aquí identificado de autor me aparece aquí un 4. Madre mía, y esto, madre mía, que me aparece aquí un 4. Ese 4 se corresponde con el autor 4, que es Carlos Ruiz Zafón, ¿vale? ¿Por qué se hace eso? Pues para no repetir datos, que ya lo veremos un poquito más adelante cuando veamos las tablas, porque es interesante que no se repitan. Entonces luego podemos hacer una consulta que me genere por una parte el nombre del libro, género editorial y por otra parte el autor, y que me ponga el autor. Bien, esto mola mucho. Bien, pero por ahora tenemos estas dos tablas de por aquí. ¿Cuántos registros hay en autores? Dice, ¿puedo ampliar el zoom? Es que aquí no hay zoom para el este, me gustaría, pero no puedo ampliarlo. No veo aquí yo opción de vista para hacerlo más grande. Estoy intentándolo, pero no me permite verlo más grande. Me gustaría, pero no. No tengo aquí el zoom para hacerlo. Ni con control, ni con mayúscula y ratón. No me deja hacer nada. Lo siento. Pero bueno, control rueda de ratón, sí, eso estaba intentando. El control de rueda de ratón para hacerlo más grande, pero no me deja hacerlo más grande. En este caso de haces no me permite mucho más. Bueno, vamos a ver si podemos más o menos continuar. Porque yo aquí, si esto lo pongo, no me dejará hacerlo. Ah, bueno, puedo hacerlo aquí. Esperar. No puedo hacer más grande de este, pero sí puedo hacer más grande el texto. Vale, ahí está bien. Y en fondo editorial, vamos a hacerlo aquí también. Y le ponemos el tamaño más grande. No sé si se consigue ver un poquito mejor, espero que sí. No, me maximiza haces, pero nada más. No me deja hacer mucho más de aquí. Pero bueno. Bueno, estábamos hablando de que aquí había 8 registros, ¿vale? Y en el fondo editorial, ¿cuántos tenemos aquí de registros? Aquí, a ver, 4, 6, 8, 10. En este caso, 12. Aquí toca contar, ¿vale? Y como veis, hay registros repetidos porque hay el mismo autor que es La sombra del viento, que es Carlos Ruiz Zafón, como El prisionero del cedro o Marina. Fijaros qué cosita más chula. Viene como género, viene de editorial, viene el año de publicación, viene si está disponible o si no está disponible. Bueno, pues muy chulo. Y aquí hasta un documento que viene como un clip. ¿Alguno me puede decir qué significa el clip? Que eso lo podemos ver a lo mejor en el Excel. Digo, en el Excel, en el correo electrónico. Voilà, es un archivo o documento adjunto, efectivamente. Fijaros, aquí esta base de datos está hecha de tal manera que si yo aquí le doy y le doy doble clic, me sale aquí datos adjuntos portada de aquí, y le puedo abrir. Y eso me sale abrir, me sale ¡tachán! La portada de Carlos Ruiz Zafón. ¡Oh, qué maravilla! Bien. ¿Qué pasa si le doy aquí a este de aquí, a de Mr. Mercedes, este? Si le doy aquí doble clic y le digo abrir, pues me sale la portada de Stephen King de Mr. Mercedes, ¿ok? Bueno, pues muy chulo. O sea, que fijaros en una base de datos todo lo que podemos llegar a hacer. Simplemente, y aquí nada más que tenemos tablas, que nos faltan 3 cosas más, porque dijimos que aparte de tablas había... Seré pesado, ¿eh? Seré pesado para que la gente se quede con ello. Formularios, bien. Consultas, y por último... informes, vale, eso es. Bueno, muy bien. Pues esto es un poco el ejemplo de una base de datos de lo que tenemos, simplemente con tablas, de lo que se puede ver. Vamos a continuar con nuestra teoría. Lo digo, vamos despacito, con buena letra. Bien, esta es la pantalla de aplicación que os he enseñado, que es lo que sale y que de primeras sale así, con tablas y una tabla 1. Y dicen, madre mía, ¿qué tengo que hacer con esto? Tenemos nuestras cientos de opciones de la ficha archivo
Que por cierto, he tardado un poquito más, sobre todo en Access, en publicar en este manual y publicar también el de correo. ¿Por qué? Porque he estado haciendo todas las fichas de cientos de opciones y adecuar absolutamente todo a 365. Ya os he mandado a través de WhatsApp, y por si acaso alguien no está en el WhatsApp y demás, que tenéis tanto en la nube como también en nuestro portal de UGT todas las cintas de opciones de Access 3, de todo Office 365. Voy a esperar que aprovecho y vuelvo a compartir pantalla y os lo enseño. Un segundito. Esto lo tenemos aquí dentro de nuestro curso. Pues si nos vamos a la parte de documentos complementarios, ¿vale? Que es aquí, veis todos los temas, 1, 2, 3, tal. Ya tenéis hasta el 7º, bien. Queda el tema 8 que me falta repasarlo y lo tendréis esta semana, más que nada porque quiero ya que tengáis todo el temario completo en esta semana, el 7 y el 8 de la red de internet. Y tenemos los simulacros y tenemos en documentos complementarios los atajos del Club de la Soga, que es lo que ya sabéis, y aquí está el de cientos de opciones de Office 365, que si deis un clic tenéis todas las cintas y se abre. Cuidado que si parpadeas te lo pierdes, como dirían en Fórmula 1. Vale, pues aquí están las cintas de opciones de Office 3, las verdaderas y genuinas cintas con Word, ¿vale? Tiquitín. Todas esas cintas de correspondencia, ayuda, edición, Excel, con fórmula, pista y tal, Access, ¿vale? Esto tiene bastante menos, como veis, solamente 5 cintas. Y las de Outlook, que veremos la semana que viene, que tiene dos tipos. Por una parte, la de arranque de Outlook normal, que tiene inicio, enviar y recibir, carpeta, vista y ayuda. Y por otra parte, cuando creas un nuevo mensaje, tiene otra ventana un poco diferente y que tiene las cintas de mensaje, insertar opciones, formato de texto, revisar y ayuda, ¿vale? Pues aquí están todas estas cintas para aquellos que no tengan el 365 que se las puedan saber. Como veis, es importante más o menos saber cositas de dónde están en cada cinta. Una de las cosas que hemos visto esta semana también que han preguntado era, oye, ¿dónde está para insertar el índice dentro de Word? Y te decían qué opciones. Bueno, pues lo teníamos dentro de referencias, que lo teníamos por aquí en referencias. Y recordar que tenemos para crear un índice, como se suele saber lo que es un índice, era la tabla de contenido. Otra cosa es poder crear una tabla de índices para marcar diferentes palabras que aparecen a lo largo del texto y que dentro de Word sí que te llama índice, que sería aquí, dentro de insertar índice y demás. Pero en la pregunta que se planteó, estaba hablando de tabla de contenido dentro de menú de referencias. Bueno, pues que sabéis que lo tenéis por aquí, esa opción. Continúo que me pierdo yo mismo. Dice, no, qué trabajazo. No, yo encantado. Si todo lo que hago sirve para que al final saquéis y tengáis ahí de aprobado, no de aprobado, el 9 o 10, encantado de la vida. Doy por muy bueno hecho de trabajo. O sea, que sin problema. Estamos aquí a tope, que nos queda un mes y tenemos que darle super caña y conseguir todo, ¿vale? Pero hay que estudiar. Bueno, sigo. Cinta de opciones que tiene dentro de Access. La ficha archivo, ¿vale? Que tenemos por aquí. Aquí la cinta, cosas que son de la ficha archivo. Bien. La ficha de inicio, que tiene vistas de portapapeles, ordenar y filtrar, registro, buscar. Bueno, pues un poquito. Esta es la cinta que hay. La cinta de crear, ¿vale? Esta es muy importante. Y aquí donde vas a poder crear pues tablas, consultas, formularios e informes. ¿Veis? Estos son los 4 de los principales objetos que tiene Access para poder trabajar y es donde seguramente vamos a empezar. Bien. Ficha de datos externos, ¿vale? Que puedes tú importar y exportar datos.
porque tú puedes pasar datos de Access a Excel o al revés, puedes importar datos de Excel para Access, entonces esa parte de datos externos está muy bien. Luego viene una parte de herramientas de datos, de base de datos. Esto ya es un poquito a nivel más avanzado, de herramientas, macros, redacciones, bueno, pues un poquitito. Y luego, por último, la fecha y ayuda. Bueno, no, en este caso no me preocupo mucho en cuanto a las cintas de Access, porque yo creo que hay cosas más importantes que preguntar en Access que a lo mejor cositas que vienen en la cinta de opciones. Bien. Aquí, por supuesto, como estamos dando siempre en todos, son la combinación de teclas para ir a cada uno de los diferentes menús que hay. Bueno, pues ya está. Tampoco le doy mucha más importancia. Pero esto sí que es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque ya sabéis que las extensiones es algo que puede caer prácticamente en un 99,9% de exámenes. Y entonces, ya sabemos extensiones, por ejemplo, de Word. Un documento de Word, ¿qué extensión tenía? Bien. Un documento de Excel. Vale. Una plantilla de Excel. Ahí estáis, fenomenal. Una plantilla de Word. Pues ahora, para que veáis y que digáis que Access es complicado. Pues Access solamente tiene una extensión, que es esta, la de ACCDB. ¿Vale? Que al fin y al cabo es casi como una especie de conjunción o de unión de Access Database, ¿vale? Base de datos de Access, ACCDB. Bien, pues esa es la extensión. Que esta extensión la tienen desde la versión de 2007 en adelante y es la que normalmente se va a trabajar. Las versiones anteriores de Access, por ejemplo, que hasta la versión 2003, tenía una extensión que era MDB, de Microsoft Database. ¿Vale? Entonces ahora le han puesto ACCDB. Esa es la extensión realmente importante que tenemos que conocer. ¿Bien? Ok. Vamos a seguir. Tablas, consultas, formularios, informes. Será porque no lo hemos dicho y no hemos hablado con ellos. Venga, vamos allá. Tablas. Muestra los datos organizados por filas y columnas. Recordar, columnas, campos, filas, registros. No lo repito más, que ya lo hemos visto 1000 veces. Para crear una tabla, nos podemos ir a la pestaña Crear y seleccionar tabla. Y entonces, desde la vista Hoja de datos, permite introducir datos directamente. Pero eso es una forma chapuza de trabajar en Access y eso demuestra que cuando, lo que hemos dicho alguna vez aquí en estos cursos que estamos dando, somos profesionales, somos unos máquinas. Y entonces si hemos venido a dar un mini curso de Word, un mini curso de Excel, es para aprender bien y no para empezar de forma chapuza. Esto de hacer y meter datos directamente sobre una hoja de datos, tal cual, y meter los datos, es como si en Word coges y para centrar un párrafo empiezas a dar a la tecla espaciadora. Evidentemente consigues lo que vas a conseguir, que es centrarlo. Y aquí vas a conseguir meter datos. Pero eso no es la forma ideal de cómo trabajar en Access. Para trabajar en Access, lo ideal de cuando vas a crear una tabla es diseñar esa tabla, ¿vale? Y para diseñar esa tabla, lo que tenemos que tener claro es qué campos vamos a utilizar. Es decir, que antes de ponerte a trabajar en Access, lo que tienes que ponerte es con un papel y una hoja y decir, a ver, yo voy a crear una base de datos, como por ejemplo la que hemos visto aquí, doy a compartir y hemos visto que tenemos una tabla de fondo editorial y hemos dicho, bueno, pues yo voy a crear, el fondo editorial van a ser los libros y en esos libros lo que hago es poner el campo libro, el campo un identificador, el campo género, el campo editorial, el campo publicación, si está disponible y un adjunto. Bien. Y por ejemplo, para autores, lo que he definido ha sido un identificador, un nombre, una fecha de nacimiento y una nacionalidad. ¿Ok? Bien. Pues ahora vamos a coger, me vengo esto para acá, para veros por si acaso
decís algo. Y hemos dicho que en Access, si yo creo una nueva, me sale esta pantalla. ¿La veis todos, no? Esta pantalla. Perfecto. Voy a poner esto en grande para que se vea y que podáis verlo bien. Identificador. Y aquí esto lo puedo hacer aquí para hacerlo más grande. ¿Me va a dejar o no me va a dejar? Vale. Y me dice que, bueno, pues con una tabla que puedo coger y puedo empezar a meter datos aquí. Pero esto es chapuza, esto no lo vamos a hacer. Hemos dicho que vamos a diseñar una tabla y vamos a diseñar los campos. Entonces, fijaros, en este menú de inicio, y aquí en esto mismo, tiene varias opciones de vistas, y aquí tiene la opción de vista de hoja de datos o vista de diseño. Cuando vamos aquí a vista de diseño y ya me dice, quiero poner el nombre de la tabla, para empezar, vamos a crear una tabla, pues por ejemplo, con los alumnos del curso, le vamos a llamar alumnos. ¡Tachán! Acabo de crear una tabla que se llama alumnos. Como veis, se pone por aquí y vamos a ver si me deja, me va a dejar esto escribir en grande para que se vea. Ah, no va a dejar escribir en grande. Bueno, vamos a ver. Entonces, me crea esta tabla de alumnos. Y entonces yo lo que voy a empezar a definir son los campos. Y lo vamos a crear entre todos. ¿Os parece? Entonces, ¿qué pensáis que puede ser importante cuando yo voy a crear una tabla de alumnos y que yo, por ejemplo, quiera escribiros o quiera deciros cualquier cosa? ¿Qué sería necesario o qué campos serían necesarios y principales para una tabla de alumnos? Imaginaros ahora que os ponéis vosotros en modo profesor y vais a querer tal. Vale, aquí me decís, no, voy a dejar este primero por ahí que pone identificador y lo vamos a dejar ahí. ¿Vale? Luego lo vemos si lo quitamos o no lo quitamos, porque de primera siempre te aparece un identificador y con una llavecita que ya veremos qué es. Y me decís, vale, nombre, apellidos, ¿vale? Pues vamos a poner nombre, ¿ok? Y ojo, cuando yo le pongo a nombre, no sé si lo llegáis a ver bien, espero que sí, ¿vale? Cuando aquí aparece el nombre, me aparece el tipo de datos. Entonces, vamos a ver. ¿Qué tipo de datos puede ser nombre? Y aquí, fijaros, cuando yo despliego, ya aprovechamos y vemos todos los tipos de datos que permiten Access. Aparece texto corto, texto largo, número grande, fecha hora extendida, moneda, autonumérico, si no, objeto, hipervínculo, datos o asistente para búsquedas. ¿Vosotros qué pensáis que puede valer? ¿Con qué puede ser? ¿Le ponemos texto corto? Vamos a poner el texto corto en principio. Y fijaros, cuando yo defino el texto corto, y a ver si más o menos lo podéis llegar a ver, en el momento que yo defino el texto, aquí abajo, en las propiedades del campo, ya me dice, en general, qué tipo de datos es. Entonces, por una parte, tamaño del campo. Me permite hasta 255 caracteres. Me lo pone aquí en la parte derecha. Número máximo de caracteres que puede escribir en el campo. La longitud máxima acá es 255. ¿Vale? Con 255 tenemos para un nombre. Yo creo que sí, exceptuando si es de la realeza. Si es de la realeza y es José Javier de Todos los Santos, no sé qué, no sé cuánto, entonces ya ahí va a andar justo ahí, efectivamente, Beatriz. Yo creo que ahí podemos tener ahí una complicación. Pero en general, como yo creo que no vamos a tener alumnos de la realeza, lo vamos a dejar en un texto corto que yo creo que con 255 caracteres es suficiente. ¿Y el 255 es importante? Sí, el 255 es importante porque pueden preguntar, oye, un texto corto, pues ¿hasta cuántos caracteres puede ser? Pues puede ser hasta 255. Vale, ya he puesto nombre. Ponemos el siguiente apellidos. Venga, vamos a poner apellidos, ¿vale? ¿Le ponemos también texto corto? ¿Tenemos 255? Sí, ¿no? Porque vamos a poner solamente 2 apellidos, no vamos a poner 8. Entonces, nos parece fenomenal. Ok. Ya veremos más cosas de formato, máscara de entrada o valor predeterminado, cosas así, pero en principio con esto es suficiente. Vale, aparte de nombre y apellidos, ¿qué más le íbamos a poner? Que se me ha ido ya la pantalla del chat. Vale, me parece bien. Un teléfono. Venga, vamos a poner el teléfono. Ok. Teléfono. Ok. El teléfono, ¿cómo lo vamos a poner?
Fijaros, aquí pone de tipo texto corto, texto largo, número grande, es numérico. Ujú. Aquí es un pequeño dilema, pero ya os digo, normalmente cuando utilizamos número es porque lo vamos a utilizar para hacer sumas, promedios y lo que sea, por ejemplo, datos de dinero, datos económicos y tal. Pero normalmente cuando tenemos un teléfono o cuando tenemos, por ejemplo, un código postal, se suele asignar normalmente un texto corto. El texto quiere decir que tú puedes meter tanto números como letras, ¿ok? O sea que eso no habría problema. Pero tú el teléfono, los dígitos que tienes para el teléfono, ¿los vas a utilizar para sumar? Pues en principio yo creo que no, ¿no? Entonces vamos a utilizar para el teléfono, depende del uso que se vaya a hacer, pero en este caso teléfono, texto corto, ¿vale? Bien. Otro sitio, otra cosa, correo electrónico, vale, pues correo electrónico, tiquetén. ¿De qué tipo vamos a elegir el tipo de correo electrónico? Bueno, pues también en principio con un texto corto, ¿no? No le vamos a poner un texto largo. El texto largo es más de 255 caracteres, ¿vale? Este texto largo, en su momento, en otros Access, antes del Access 2019, tenía un nombre, a ver si alguien se acuerda, si alguien ha trabajado en Access. Cuando tú tenías un texto muy largo, muy largo, muy largo, que te dejaba escribir todo lo que quisieses, tenía un nombre, que se parece mucho en nombre a un pez de Disney. Una película Disney. Nemo, pues casi, casi, pero en vez de con N, con M. Exactamente, se le llamaba campo Memo, ¿vale? Como yo, pues un Memo. El campo Memo, ¿vale? Era el texto largo de más de 255 caracteres y te permitía escribir lo que te diese la gana, ¿vale? Pues ese campo Memo lo han llamado ahora ya simplemente como texto largo, ¿ok? Pero bueno, ya está. Correo electrónico, y vamos a poner, por ejemplo, fecha de nacimiento. Bueno, pues fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, por poner un de eso. Ojo, ¿qué tipo de campo vamos a poner al tipo fecha de nacimiento? Ujú. Vale, perfecto. Fecha hora. La fecha hora extendida creo que te da hasta el día de este, que si es, pues eso, pondría 19 de noviembre de 2024, martes, y no sé qué, no sé cuántos. En principio, con un campo fecha hora sería suficiente. ¿Vale? Este campo fecha ahora, que viene por aquí. Ok. Y tener aquí luego para posibilidades de formato, que luego ya en el formato de fecha ahora, pues te permite especificar, fijaros, fecha general, fecha larga, fecha mediana, fecha corta, como queréis establecer es esta. Yo voy a poner, por ejemplo, fecha corta, para que sea de tipo fecha corta. Bien. Vale, ¿algún campo más que os pueda gustar? ¿O que os pueda tal, poner? El curso, vale. Curso hay que estar apuntado. Bien, nos vale. Curso de tipo texto corto. Y ya por último, grupo sanguíneo. Bueno, ese tampoco estaría mal, pero ya no vamos a un nivel de por si nos pasa algo, ¿no? Ese me gusta más. El DNI. El DNI me gusta. Bien. El DNI pasaría un poco, y aparte es que el DNI tiene una letra, con lo cual el DNI sería de tipo texto. ¿Vale? El DNI normalmente ¿cuántos caracteres suele tener? Ahora estaréis todos a ver. Exacto. Estamos todos ahí contando 9, 10, ¿cuánto tal? Parece que todo, en principio 9, ¿no? Si no ponemos el guión. Si ponemos separado por guión sería 10. Pero si no, vamos a poner 9. Pues fijaros, aquí podemos hacer que el tamaño del campo, en vez de ser 255 caracteres, que sea 9. Y le pongo 9 al DNI. Perfecto. Bien. Ok. Que sería, como bien dice ahí María Victoria, sería 8 números y una letra. Perfecto. Bien. Y ya por último, si queréis la localidad, que me parece fenomenal que habéis puesto, localidad de tipo texto. Bien. Ah, bueno, y en un campo también fundamental, la nota. Más que nada por poner un campo numérico. Nota del examen. Y este le vamos a poner de tipo número. Bien.
Entonces tenemos nombre, apellidos, teléfono, correo, un campo fecha, un campo curso, DNI, tal, y esto. Si tuviéramos una foto de cada uno, pues a lo mejor podríamos poner fotografía y aquí establecer el tipo datos adjuntos, ¿vale? Y entonces ya veríamos cómo organizar para poner la fotografía de cada uno y demás historias, que quedaría muy chulo. Bueno, esto está muy bien. Vale, tenemos ahí la tabla. Siempre que hagamos algo, cuando ya queramos terminar, le damos aquí a guardar. Vale, eso está bien. Hemos definido cuántas... La foto de Frankie dice que, por ejemplo, podríamos poner la foto de Frankie, ¿verdad? El objeto de es, pues sí, es también como una especie de fichero adjunto que te permite también meter como fotografías y demás. Aquí el objeto de el tipo de datos determina la clase de valores. Entonces, viene por ahí un poco, a ver, objeto. Esto creo que cuando podías meter, por ejemplo, un campo también de tipo PDF o también fotos en su momento y tal. Pero es un poco, yo creo que con el hecho de haber puesto ya el tipo de datos adjunto, el objeto de ya ha quedado un poco más en desuso. Antes, cuando no tenía documentos adjuntos, el objeto de era, por ejemplo, para una fotografía que podía acceder, ¿vale? Bueno, tenemos esto. Bueno, este le voy a quitar, el objeto de quito, que no quiero aquí meter de historias y le voy a guardar. Bien, sé que no se ve muy bien, pero aquí donde hemos visto que al principio ha creado un identificador que es de tipo autonumeración y que viene aquí con una llavecita. Viene, esto que aparece aquí es una llave. Bien, esa llave, que no sé si se ve por aquí, datos, herramientas, ayuda, diseño de tabla. Esa llave sería esta llave, por decirlo así, de clave principal. ¿Por qué una clave principal? A ver, una clave principal, lo que hacemos es que cuando tenemos una tabla, siempre hay que crear uno de los campos que vaya a ser, por decirlo así, la clave principal. ¿Y qué denominador común o qué importancia tiene eso? Tiene que ser que un dato de ese campo no pueda ser repetido. O sea, no podemos repetirlo dentro de la tabla de datos. Normalmente, si no sabemos qué dato puede ser que no se repita, pues él mismo ya te crea un identificador y que es de tipo numeración, que de tal manera que cuando tú creas el primer registro te pone el 1, cuando creas el segundo te pone 2, cuando creas el tercero te pone el 3, por eso se llama autonumeración y te va generando. Pero aquí hay un campo de los que tenemos que seguramente no se va a repetir, porque a lo mejor en nombres sí podemos tener nombres repetidos. Puede ser que tengamos también apellidos repetidos. El apellido 1 Sánchez Sánchez, que se repita en otra persona, que casualmente también se llame de apellido Sánchez Sánchez. Pues bueno. Teléfono, en principio no, pero no parece que el campo teléfono sea algo tan importante para crearlo como clave principal. Que ya estoy poniendo, iba a decir, ¿qué campo veis vosotros que es el clave principal y que no se va a repetir en cada uno de ellos? Pues efectivamente, como ya estáis poniendo por ahí y habéis puesto, es el DNI. De tal manera que si vamos a tener como clave principal el DNI, no nos hace falta este campo de autonumeración. Con lo cual, lo primero, le quito la clave principal, que es tan fácil como quitar le quito esto, elimino la fila de identificador, y a este de DNI, que yo lo puedo coger y mover arriba de todo, ¿vale? Para que quede como el más importante, y le digo clave principal, y ya aparece una llavecita. Esto, al establecer clave principal, me va a decir que no puedo meter datos repetidos cuando vaya a introducir datos en la tabla de alumnos. ¿Ok? Entonces, fijaros, ya tengo diseñada la tabla. ¿Os ha parecido fácil o difícil de crear esta tabla? Fácil, ¿no? Hasta ahora todo bien. Lo que parecía que haces era algo que dices, ¿dónde me meto? Lo único que hemos tenido que tener ha sido estructurado qué es lo que quiero tener de base de datos, qué campos me van a hacer falta, definir qué tipo de datos voy a tener y ahora voy a lo fácil, ya que tengo hecho el diseño, voy a meter datos, ¿os parece? Tenemos la tabla de 1, lo guardamos por si acaso y aquí donde teníamos en inicio las vistas, teníamos la vista diseño y la vista hoja de datos.
Vale, pues me cojo vista hoja de datos y aquí, que está como muy grande, vamos a poner de un poquito más pequeño. El problema que hemos tenido antes para visualizar, ahora ya no lo tenemos. Aquí. Aquí vamos a hacer ya grande. Y ya pongo el DNI. Bueno, imaginaros. Y voy a poner mi primer dato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A. Ese es un DNI, nombre, Frankie, de todos los santos. Este es un ejemplo. Voy a ir dándole aquí. Si le doy doble clic entre columna y columna, automáticamente me va a ir ampliando poco a poco cada uno de los campos. Teléfono 680 90 95. Correo electrónico. Vale, pues el correo electrónico me da igual. frankie@gmail.com. Fecha. Aquí en fecha yo puedo poner la fecha de nacimiento, ¿vale? Que es lo que dijimos, y yo le pongo aquí. Que aquí, pues, no sé si me aparece aquí, eso iba a decir. Me sale aquí hasta un calendario para elegir cuando quiero de noviembre, tal. Bueno, es un coñazo, puedo empezar a buscar y decir cuándo ha nacido. Frankie, pues ha nacido el 1 del 1 de 1999, por ejemplo. Pues ahora ya está. Curso. Word. Localización, en este caso de Madrid. Y Frankie ha sido un buen estudiante y ha sacado un 8. ¿Ok? Bien. Pues ya tenemos los datos. ¿Esto qué es? Esta fila que tenemos con todos los datos. ¿Qué sería? Un registro. Eso es. Mientras que los campos, DNI, nombre, apellidos, teléfono, tal. Bien, hasta ahí, todo fácil. Vamos a generar un segundo y vamos a generar un problema. Vamos a poner un DNI repetido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A. Me voy para allá y en principio parece que me deja. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si al final me deja nada. En vez de Frankie, le vamos a poner, yo qué sé, el nombre que pongamos. En vez de Frankenstein, Lobby. Este es hermano de todos los santos. No tiene teléfono, lobby @gmail.com. Este, por poner una tontería, le pongo que ha nacido hoy. Este se ha apuntado a Access, que le hace mucha falta. Este es de Sevilla. Y ya está. Y la nota un 3. Si doy a intro, ¡tachán! Me acaba de dar error. Haces. ¿Qué me dice? Los cambios solicitados en la tabla no se realizaron correctamente porque crearían valores duplicados en el índice. Ya te lo está diciendo. ¿Dónde vas? Insensato. Si ya dijiste que en el DNI le habías puesto como clave principal. Pues están duplicados en el índice clave principal de redacción. Cambie los datos en el campo, los campos que contienen datos duplicados. Quite el índice o vuelva a definirlo para permitir entradas duplicadas. Vale, tú dices aceptar y dices, vale, yo ya sé que esto no, y si aquí en vez de un A le pongo un B, ya es otro DNI diferente, y si ya voy dando ¡tachán! Ya me ha dejado. Si yo tuviera que tener campos duplicados aquí, ¿qué tendría que hacer? Pues coger, irme en este caso al diseño y a lo mejor quitarle como clave principal, porque siempre que ponga yo clave principal y le ponga esta llavecita, no me va a dejar datos repetidos. Entonces tendría que coger y decir, oye, no, que quiero que aquí pueda haber datos de repetidos de DNI, por lo que sea. Pues ya está. Y eso sería. Y fijaros, aquí es tan fácil como que vas a diseño o vas a... No hace falta ni siquiera que tengas que desplegar, porque tiene solamente estas dos pistas para visualizar. Pues muy fácil, lo de meter datos, ¿verdad? Hemos visto el tema de diseño, de cómo crear una tabla, y hemos visto cómo meter datos. Simplemente, bien, hasta ahí fácil. ¿Seríais capaces ya vosotros de crear una tabla dentro de Access, por ejemplo, yo qué sé, de discografía? Por ejemplo, tema de discografía. ¿Podría ser?
Pues a lo mejor puede ser un trabajo para la semana que viene, que os propongo, el crear una tabla con discos y tal. ¿Qué campos pondríais, por ejemplo, para una discografía? Hemos hablado antes de la biblioteca. Para una discografía podría ser bastante parecido. Efectivamente, por una parte título, artista, el título del álbum, el artista, ¿vale? El nombre de discografía, el año, perfecto. Muy bien. Una valoración de lo que tú quieras. Es decir, este disco es un discazo que te pasas, o este disco es una castaña pedonga, si lo tienes o no lo tienes. Como datos adjuntos puedes conseguir una fotografía de este y entonces agregar dato. Ya digo que con el objeto de creo que también se permitía fotos, ¿vale? Que se pudiera. Pues esto sería, por ejemplo, un ejemplo para hacer. Y luego, dentro de cada campo, establecer qué tipo de datos hay. ¿Ok? Entonces, si yo me voy para acá, que fijaros que hemos avanzado mucho todo a nivel de práctica. Hemos visto datada, vista hoja de datos, luego está de diseño, hemos visto los tipos de datos, ¿veis? Todos estos de por aquí que hemos hablado. ¿Veis aquí? Por eso yo decía en tablas, anteriormente se llamaba memo, ¿vale? Por eso he puesto una M de aquí y por eso está el dibujito de memo, ¿vale? Para que sepáis. Vale, no hay problema, ¿sabes? A ti, gracias por todo. Texto corto, texto largo, el número, que puede ser de no monetario, valores numéricos no monetarios, número grande, valores numéricos como grandes, tipo moneda, que viene con 2 euros, fecha y hora extendida, autonumeración, sí o no, que pueda ser sí o no, que el sí es un -1 por dentro y el valor no es un 0. Es curioso. El objeto de, ¿vale? Para imágenes gráficos, otros objetos de ActiveX, ¿ok? Y como he dicho, ya se ha sustituido más por el tema de datos adjuntos, hipervínculo, ¿vale? Un enlace a una página web, pues puedes tenerlo. Un campo calculado, que esto puede servir ¿para qué? Para poder hacer suma o valores de un campo de me he gastado en datos, por ejemplo, en un campo, en una tabla, hay varios campos y me he gastado en calcetines 15 euros, en calzoncillos no sé cuántos, en camisa tal. Y luego puedes crear un campo calculado que lo que hace es la suma de los valores que hay en calcetines, calzoncillos, no sé qué, no sé cuántos. Es un ejemplo muy chorra, pero bueno, para que veáis que los campos calculados te permiten hacer una suma y sacar valores de otros campos que hay, ¿no? Eso sería como una especie de funciones en Excel, que depende el valor de la función de lo que hay en otros campos. Pues el campo calculado sería un poco así, más o menos. Y luego hay también un asistente para búsquedas que sepáis que hay en Access, ¿vale? Entonces, dentro de los tipos de datos, como hemos visto, y ya acabamos, los tipos de datos en Access, según establecíamos tipo de dato, hemos visto que, por ejemplo, el de texto, ¿cuántos caracteres podíamos escribir en el tipo de texto corto? ¿Hasta cuántos caracteres? 255, efectivamente. Pero yo podía incluso definirlo para hacerlo más pequeño. Lo hemos hecho, por ejemplo, para 9 con el DNI. Pues eso, aquí está el tamaño de campo, que marca el límite o capacidad del dato que yo quiero. ¿Para qué voy a tener 255 caracteres posibles si con 9 me basta? Siempre, pues, restringirse un poco a las necesidades que realmente hagan falta. El formato es el formato que muestra el dato. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el campo fecha, que el campo fecha puede ser fecha larga, fecha corta, no sé cuántos. Todos son fechas, pero hemos cogido y le hemos dado al formato fecha corta. Máscara de entrada es una plantilla para introducir datos mediante formularios, ¿vale? Título requiere el encabezado de cada campo en un formulario. Puedes establecer un valor predeterminado. Es decir, si por ejemplo estás poniendo datos y yo qué sé, imaginaros que casi todos los alumnos que hay son la mayoría, el 90% de Sevilla. Pues coges y puedes establecer como valor predeterminado Sevilla. Entonces tú, según vas escribiendo datos, porque estás ahí metiendo todos los datos de todas las personas, pues por defecto te puede poner Sevilla, que luego al final coges y dices, no, pues de Sevilla no, este de Madrid, pues ya lo cambia. Pero por defecto te deja de escribir si el 90% de Sevilla, pues ya te viene automáticamente. También tiene temas de reglas y texto de validación para que metas datos que sean correctos. Un poco parecido a lo que dijimos antes en Excel, que en Excel tú también podías poner
un texto de validación y que no te salgas a la hora de meter datos, pues aquí 3/4 de lo mismo. Puedes decir si es requerido o no. El requerido quiere decir que si ese dato tiene que ser obligatorio o no hace falta. Es decir, ¿no me metes el teléfono en la base de datos? Bueno, pues no pasa nada. Pero, por ejemplo, el DNI, que es una clave principal, aparte de no repetirse, siempre es un campo requerido, ¿vale? Y demás. Permitir objeto cero, que si está indexado por un índice, bueno, era un índice tal. Y esto es lo que hemos hablado un poco de la clave principal. Siempre tiene que haber en cada tabla una clave principal que es un campo que va a ser, por decir así, el más importante y que va a identificar de forma exclusiva a cada uno de estos registros de la tabla. El que hemos visto por aquí, por ejemplo, sería el DNI. En un libro podría ser el ISBN, pero es un coñazo de ISBN. Entonces casi mejor es dejar un identificador de tipo autonumérico que según vas escribiendo te va generando 1, 2, 3, 4, tal, y te está creando una clave principal el mismo de forma autonumérica. Bueno, y ya estaría. Ya la clave secundaria lo vamos a dejar para la siguiente semana. Ya continuamos con esta parte, pero no penséis que ya queda mucho de Access. Tenemos 40 y son 80 diapositivas, o sea que nos hemos chupado prácticamente en una orilla, pues medio Access. Y todo ya con un ejemplo de cómo va. Entonces luego ya la semana que viene veremos clave secundaria, veremos cómo crear consultas y los diferentes tipos de consultas, veremos cómo crear un formulario y veremos cómo crear un informe. Pero tampoco mucho más allá. Aquí cosas importantes son los objetos que hay. Una cosa importante es lo de la tabla, campo, registro, lo de la clave principal que lleva la llavecita. Y luego, y muy importante va a ser el tema de consultas, los diferentes tipos de consulta que hay. ¿Ok? Es una de las cosas que vamos a tener que aprender más en Access. Luego ya, pues poquita cosa más, no os preocupéis que de las cosas que hay, porque no sé qué pueden preguntar mucho más de Access, que aparecerá en la pantalla y os dirán exactamente esa tabla que tiene, que no tiene, qué tipo de datos, registros, campos. Bueno, veremos ejemplos. Pero por ahora yo creo que ya dejo de hablar, que os he dado mucho la murga